Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo a todos y todas también. Buenas tardes, Lick. Hola, buenas. Vamos a esperar que se incorporen más. Buenas tardes, Daniela. Bien. Bueno. Creo que no va a haber. Bueno. Recuerden que esta clase es una de las clases que ustedes van a tener que procesar en la revista digital. Es una clase algo larga, pero aquí están, pues, digamos, todas las ideas, todos los planteamientos que ustedes deben de tomar en cuenta en la revista. Por otra parte, yo estaba viendo que la próxima semana solo tenemos un día de clases, porque el 10 de mayo, que es asueto, cae martes, y ese día tenemos clases. Así que vamos a tener que ir viendo cómo maniobramos para poder salir con la temática, con los tópicos que va a abarcar la revista, porque faltaría esta clase y la clase que se refiere a la relación COVID y violencia. Así que yo lo que quiero lograr es que ustedes tengan todas las clases ya desarrolladas para poder incorporarlas o procesarlas en esa revista digital. No había reparado, pues la próxima semana solo tenemos hasta el jueves clase. O sea que nos vamos a ver dentro de 8 días. Debido a ese asueto, que es el Día de la Madre. Así que tomemos muy en cuenta toda esa situación. Yo voy a tomar en cuenta también lo que me compete, voy a ver cómo tenemos las competencias para poder abarcar toda la temática que va a llevar a cabo la revista. Además de que solo tenemos 4 semanas de clases. Solo son las últimas 4 semanas. El ciclo prácticamente está terminando. Bien. Yo el día martes habíamos estado hablando lo que el contexto pandémico configuró en cuanto a la cultura. Y yo estaba viendo que se me escapó un detalle con respecto a esta clase. Voy a hacer una acción retrospectiva. Vamos a hacer una acción retrospectiva en el sentido de que es necesario que dejemos claro muchas cosas con respecto al fenómeno de la cultura. Así que, por favor, vamos a remitirnos de nuevo a esta diapositiva. Esta diapositiva es, no, a nuestro modo de ver, necesita más clarificación. Bien, y esta diapositiva plantea que la cultura es una estructura humana, social, constituida en instituciones, industrias y tradiciones. Pero es necesario aclarar
qué son esas estructuras, esos aspectos, esas dimensiones que tiene la cultura. Porque la cultura, pues hoy en día, ya no podemos hablar de un fenómeno cuyos datos, cuyas realidades se expresan en una forma dispersa, como pudo haber sido hace, ¿qué? 100 años, pónganle, o 50 años. Hoy la cultura es en realidad pues es un campo de conocimiento necesario. Bueno, de hecho la antropología es la ciencia social que tiene por objeto de estudio las culturas vivas. En realidad la cultura aunque hable de situaciones pasadas, siempre es viva. Así que quería yo manifestarles estas ideas. Entonces, ¿qué es una industria cultural? ¿Sí? Para empezar, ¿qué es una industria cultural? Y vemos aquí pues que la industria cultural, el concepto de industria cultural fue desarrollada por dos filósofos, ¿sí? Teodoro Adorno y Max Horkheimer. Y aunque en un principio fue utilizado en singular, actualmente nos referimos a él en plural, industrias culturales. Entonces, ¿qué son las industrias culturales? Hace referencia a un conjunto de sectores encargados de la creación, producción, exhibición, distribución y o difusión de servicios y bienes culturales, tales como el arte, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura, la publicidad, la gastronomía y el turismo. Yo le agregaría aquí también el deporte, porque el deporte también es cultura. La ciencia es cultura también. Así que tomemos en cuenta que la cultura es una dimensión humana inmensamente rica. Y como decíamos el martes, es un aspecto de la vida inacabada. Ahorita estamos haciendo cultura. Y la cultura no se va a detener después de esta clase. Pero hemos hecho cultura, hemos sido parte, si usted quiere, orgánica de toda una cultura, en este caso la cultura salvadoreña. Entonces, vean, las instituciones culturales son aquellas que se encargan de materializar, pues entonces, lo que es la cultura. Es la material, digamos, son aquellos sectores, ¿sí? Aquellos sectores que se encargan de la producción, exhibición. Es decir, pues, tienen un rol muy importante en la cultura. El concepto de sector nace a finales de los años 70. A posteriori, el concepto de industrias culturales no se entiende como tal hasta finales de los años 90, del siglo pasado. Y así se desvincula del mercado, tal y como se hacía antes. Entonces, ya pues, las industrias culturales se desmarcaron como pudieron haber sido antes del mercado, de lo que es el mercado, que también es una institución cultural, el mercado. Y el mercado es tan viejo como la humanidad. ¿Sí? Entonces, vean, hay que, con el concepto de cultura hay que desglosarlo como en estos tres términos, y uno de ellos es la industria cultural. Así que, por favor, tengamos en cuenta pues que las industrias culturales son las que materializan para hacer presente, para hacer presencia, y no solo en determinados momentos, sino que siempre.
Entonces, ustedes pueden ver que uno de los campos de las industrias culturales son, por ejemplo, el arte, ¿sí? El arte también, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura, y está la publicidad, la gastronomía, el turismo, pero repito, perdón. Hay otros aspectos que no han sido tomados en cuenta. Yo tomaría aquí también el deporte y también la ciencia. La ciencia también es una industria cultural, porque produce ciencia, produce conocimiento científico, obviamente, produce, entonces, pues, digamos, significados y significantes, porque ya hemos visto, pues, que a la cultura es una dinámica en la cual se maneja los significados y los significantes. Así que esto sería lo que es la industria cultural. Repito, a propósito de lo que nosotros decíamos el día martes, la cultura como una estructura humana social constituida en instituciones, industrias y tradiciones. Entonces queda claro esto de la industria cultural. Bien, una institución cultural, también las instituciones culturales, es muy importante también. Una institución cultural es, por tanto, el reflejo de un compromiso social, el cual está determinado por normas, las cuales se exteriorizan en una serie de prácticas o eventos que identifican y distinguen a una sociedad, que se presumen muestras de reacciones, acciones, funciones, actos o sucesos auténticos y legítimos. Auténticos y legítimos. Mire, esto de las industrias culturales también tienen un rol que está concatenado con esto de las industrias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las industrias culturales son sectores que producen cultura, obviamente, tienen su producción es cultural. El arte, por ejemplo, es cultural, es eminentemente cultural, pues, su producción. Imagínense, y el arte, mire, si el arte es también una rama del conocimiento vasta, rica, porque en el arte no solo vamos a encontrar, pues, determinadas ramas. Por ejemplo, la pintura. La pintura es una rama del arte, pero no la que están vendiendo en Freud ahorita, sino que una pintura, ¿sí? Una obra de arte, por ejemplo, ustedes pueden tener, pues, pueden apreciar una obra de arte en pintura, pero también la literatura, ¿sí? Una novela, una poesía. Ojo, entonces, son también partes de esa rama, o de ese sector que se llama arte. Y entonces, pues, resulta que se ha llegado a una complejidad en cuanto a la cultura, que también se habla de instituciones culturales. Entonces, repito, están concatenadas. ¿En qué sentido? Y como dice aquí el término o la definición, exteriorizan una serie de prácticas o eventos que identifican y distinguen a una sociedad, que se presumen muestras de reacciones, acciones, funciones, actos o sucesos auténticos y legítimos. O sea que difunden, informan,
Ojo con esto. Y no solo informan y difunden, sino que hacen labor de informar en una forma constante la producción cultural. Entonces, una institución cultural, ¿cuál es? ¿Cuáles serían, por ejemplo, una institución cultural? Por ejemplo, aquí hay un ministerio de cultura en El Salvador. Y en todo, bueno, y yo creo que en todo país, hoy en día, vamos a encontrar un ministerio de cultura. En algunas partes se llama Ministerio de Cultura y Comunicaciones, por ejemplo. Pero esa es una institución, un ministerio, pero también podría ser una ONG, una organización no gubernamental que se dedica a difundir también, pues, hechos culturales o el quehacer cultural. Una organización no gubernamental que se dedique también a eso. Constituyen una institución cultural. ¿Sí? Un ministerio, podría ser también un instituto, ¿sí? Etcétera. Pero yo me pongo a pensar, entonces, ¿y la escuela no será también parte de las instituciones culturales? Claro que sí. La escuela también. Entonces, tomemos en cuenta todo eso dentro de las instituciones culturales. ¿Por qué? Porque sus prácticas permiten identificar, distinguir a una sociedad. Permiten identificar y distinguir a una sociedad. Las instituciones, no las industrias. Las industrias se refieren a los sectores que producen. Llámele sectores productivos de cultura. Acciones, funciones también. La iglesia es una institución cultural por excelencia también. Porque la religión es un bien cultural en todas partes, en cualquier lugar. Lo que me llama la atención y que hay que tener mucho cuidado es que también las instituciones se encargan de legitimar a una cultura. Mire, y si algo hay que tener bien claro, toda cultura busca legitimarse, para bien o para mal. ¿Sí? Una cultura en todo lugar, en toda sociedad, busca legitimarse. ¿Y qué quiere decir eso de legitimarse? Porque está el otro término. El otro término, ¿cuál es? Legalizarse, por verse legal, ¿no? A la cultura le gusta ser, le importa ser legítima. ¿Y qué quiere decir eso de legitimarse? Que todos la acepten, que haya una aceptación colectiva, claro, y después individual. Entonces, toda cultura busca legitimarse. O sea, busca que sea aceptada. Y la mejor forma de aceptar una dimensión de la sociedad es que forme parte también de la, ¿de qué va? De la cultura. Entonces, la cultura permite la socialización de las personas, de una sociedad también. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué traigo a colación esto? Ustedes van a ser profesionales de la salud. Y ustedes se van a encontrar, por ejemplo, en el quehacer de su trabajo, se van a encontrar con personas, con colectivos sociales, y que van a llevar incidencias de todas estas instituciones culturales. ¿Sí? Imagínense que el martes hablábamos nosotros de la gente que no se ha vacunado, por ejemplo. Yo, por ejemplo, hoy en una entrevista escuché a alguien que dijo de que, no, mire, yo no confío en las vacunas. Así decía. Yo en quien confío es en Dios. Y en cambio, el que estaba siendo entrevistado, un infectólogo, ¿sí? Un científico infectólogo,
fíjense lo que él respondió. Mire, fíjense que su criterio no lo comparto. Así también su enfoque religioso. Eso le dijo. ¿Y por qué le dijo su enfoque religioso? Porque ese epidemiólogo es creyente. Él se declaró creyente y dijo, mire, yo soy sobreviviente de dos problemas de cáncer en mi cuerpo, en mi vida. Pero como yo soy creyente y tengo la firme claridad de que Dios también puso a la ciencia y a los científicos para que fueran instrumentos de la gracia de Él. O sea que pareciera que muchos que nos autodenominamos creyentes, no tenemos claro eso. Que todo se lo vamos a poner a Dios, todo se lo vamos a pedir a Dios y se lo vamos a dejar a Dios. Ese enfoque está errado, ese enfoque adolece de mucha desconocimiento incluso de la palabra. Entonces, pues no podemos nosotros en nuestra relación con Dios dejarle todo a Dios, sino que tenemos desde nuestra fe en Dios buscar como las alternativas que Dios nos pone en nuestro camino, en nuestras vidas, y esa es, por ejemplo, la ciencia, la salud. Entonces, ustedes se van a encontrar con muchos casos así. Créanme, porque yo como paciente, yo lo he visto. Y ya me lo han comentado enfermeras, médicos y también pacientes. Y entonces ahí la legitimidad de un aspecto cultural, como es lo religioso, está mal enfocado. Entonces, por eso es que en cuestión de cultura hay que hablar para bien y para mal. Ojo, no todo lo cultural es bueno. ¿Sí? Pero no todo lo cultural es malo. Imagínense que cuando nosotros lleguemos porque ya vamos a llegar al aspecto de la alienación, el fenómeno de la alienación cultural. Y vamos a llegar a lo que son las tradiciones. Entonces, por favor que se entienda bien esto de las instituciones culturales. Legitiman, se encargan de legitimar. Y cuando algo se quiere legitimar, quiere difundir, pero también cohesionar, conectar. Entonces, esto de la legitimación hay que tener mucho cuidado, porque puede haber una legitimidad equivocada, absurda incluso, y dañina. Imagínense lo que pensaba esa persona. ¿Sí? Yo no confío en las vacunas, yo confío en Dios. ¿Cómo es eso? Ha entendido mal su relación con Dios. Esto es lo que le digo el infectólogo. Bien, llegamos también a las tradiciones culturales, que son otros aspectos de la cultura muy importantes. Y aquí vinculan tradiciones culturales y costumbres. Las costumbres son como aquellas ideas que nosotros nos materializamos en nuestra cotidianidad. Pero vayamos a las tradiciones culturales. Las tradiciones culturales son mucho más amplias. Son cuestiones más amplias. Son aspectos más amplios. ¿Por qué? Porque son tradiciones que abarcan a todo un conglomerado social. Es decir, a toda una sociedad. Y no a toda una sociedad, incluso a todo un continente, por ejemplo. Nosotros somos occidentales, latinoamericanos, y entonces, hay tradiciones culturales que a nivel de
de continente, compartimos todo. ¿Sí? Pero hay tradiciones bien específicas, pero que también tienen constituyen conglomerados, como sería la cultura nacional. Por ejemplo, algo que nos identifique. De ahí que las tradiciones culturales y las costumbres son algunas de las principales manifestaciones de una cultura determinada. Y se pueden definir como un conjunto de creencias y experiencias que se heredan de una generación a otra. En ese sentido, estos dos términos se manejan de manera casi indistinta. Yo en realidad, porque esto está sacado de un diccionario antropológico. Pero yo creo que hay que matizar. Hay que matizar. Las costumbres son aspectos más concretos. ¿Sí? Más concretos. Las tradiciones son más amplias. Son más amplias. En cambio, las costumbres, repito, son ideas que uno materializa. Por ejemplo, usted tiene la costumbre de ir a misa todos los domingos. Ahorita es una idea que usted la va a materializar el día domingo. Claro, entonces las costumbres, igual que todo lo cultural, para bien o para mal. ¿Sí? Ojo con esto también. Hay tradiciones que humanizan, sí, pero hay otras tradiciones que deshumanizan. Y nosotros, pues, nosotros desde la sociología, lo que nos importa como sociólogos es apostarle a todas aquellas relaciones sociales que humanizan, que hacen a las personas más humanas. Es un tanto lo que nosotros estábamos reflexionando en la última clase de política, de la incidencia del gobierno político. Entonces, vemos pues que nosotros a las tradiciones, desde la sociología, debemos de partir de las relaciones sociales a las que le dan lugar. Por ejemplo, hay tradiciones culturales que no humanizan. Por ejemplo, la pirotecnia. La pirotecnia en este país causa daño al medio ambiente y a la gente. El reventar cohetes, por ejemplo, en Navidad. Cohetes pirotécnicos. Yo no sé si ustedes esa tradición la encuentran como con un gran arraigo, ¿sí? A tal grado que no pueden renunciar a ella. Ojo con esto, la pirotecnia, el reventar cohetes. Y vemos que siempre hay quemados. Y ustedes saben que la quemadura de un cohete deja secuelas. Pero es una tradición en sociedades como la nuestra. Y ya se ha manejado, o ya se está manejando, que es una tradición que no humaniza. Es más, afecta, ¿sí? Daña, ¿sí? Daña físicamente a la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con las tradiciones. Las tradiciones también son aspectos de la vida que se transmiten de generación a generación. Son transgeneracionales. Son también intergeneracionales también. Ojo con eso. Del vocablo latín, traditium quiere decir legar. ¿Y qué quiere decir el verbo legar? Legar quiere decir entregar. Entonces, por eso es que se dice que las tradiciones también se transmiten de generación en generación, en el sentido que se convierten en legados. En legados, o sea, en entregas.
Y obviamente para que se convierta algo en tradición es porque es algo que le importa mucho a la gente. Es de mucha importancia para la gente. Claro, por ejemplo, la pirotecnia, los cohetes pirotécnicos han sido tradición porque a la gente le importó mucho. Bueno, yo reventé cohetes cuando fui niño, pero ahora yo considero que es una tradición contraproducente. Entonces, yo quería explicar esto porque es necesario que también veamos que la cultura no es así nomás una categoría, sino que se desglosa a partir de industrias culturales, instituciones culturales y tradiciones culturales. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda que ustedes quisieran expresar. ¿Les queda claro? Bien. Por el momento todo bien, Nick. Ok. Miren, esto de la cultura es bastante complejo. Es bastante complejo. En esta idea nos habíamos quedado. Nosotros aquí desde la Cátedra de Sociología queremos plantear la cultura como dijimos en el martes, como una plataforma de la vida. Es el lugar, el sitio, el espacio humano, eminentemente humano, porque los animales no tienen cultura, los animales, ni las plantas, que son los otros seres humanos. Solo los seres humanos, como seres vivos, son los únicos seres culturales por naturaleza. ¿Te quiere? Entonces, la cultura quizás es la que más digamos, desde el ciclo de vida biológico, es el que nos separó de la biología. Entonces, somos seres culturales por excelencia. Entonces, la cultura es una plataforma. Y ya decíamos aquí, esta la retomamos de la informática. La informática usa mucho el término plataforma, pero para referirse a algo digamos, un dispositivo de donde emana de todo. Ese es para la informática. Pero nosotros hablamos de plataforma de la vida, porque ahí hay decisiones, ¿sí? Hay preguntas, hay consultas, hay encuentros, hay hechos, hay acciones que inciden para bien o para mal. Para bien o para mal. La vida individual y colectiva en un tiempo, en un espacio. Entonces, la cultura es la que nos posibilita ser familia humana, pero también nos puede obstaculizar ser familia humana. También. Ahí está como la dinámica de entre para bien o para mal. Para mal. Entonces, resulta que en la cultura debemos de remitirnos a la cultura para poder plantearnos las transformaciones verdaderas que necesitamos como sociedad. Bien. Resulta que gracias al desarrollo inusitado, o sea, como nunca antes, de la comunicación e información, sea cierto o no, que la pandemia COVID-19 es la consecuencia lógica de la dinámica del uso y abuso de la relación necesaria y suficiente entre el ser humano y la naturaleza. Y que precisamente en una institución cultural como lo es el mercado, y aquí puse la palabra Wuhan, porque, bueno, si ustedes saben, pues Wuhan es una ciudad en China continental, en donde precisamente en el mercado de Wuhan se encontró el origen del COVID. Entonces, en una institución cultural como lo es el mercado,
al consumarse el abuso indiscriminado de las especies animales en cuanto al consumo irresponsable. ¿Por qué decimos esto? Bueno, todos conocemos la noticia o el dato de que fue ahí donde la gente empezó a consumir, porque ustedes saben que culturalmente también hasta la comida está definida culturalmente. Los olores también. Entonces, resulta que en China, la cultura china es tan exótica que come animales que nosotros nunca comeríamos aquí en El Salvador. Entonces, se dice pues que el consumo, por ejemplo, de los murciélagos es lo que ha permitido pues que estos virus que los murciélagos andan saltaran como la línea que nos divide entre los seres animales y los seres humanos. Entonces ahí podemos ver pues que eso es lo que sucedió. Entonces un consumo irresponsable. Y es que el virus del COVID-19 invade la dimensión humana, social de la vida. Y es pues la configuración de la pandemia que nos ha tenido de rodillas a nivel mundial. Que hay una explicación de cómo lo cultural también puede darle lugar a una situación como la pandemia COVID-19. De ahí que podemos decir lo siguiente: los cambios derivados de la pandemia COVID-19 conllevan la necesidad de adoptar un nuevo paradigma y auguran o predicen una vuelta de los seres humanos conscientes y situados a cubrir y satisfacer necesidades básicas de otro modo o manera. De no hacerlo, caeríamos en la dinámica de un suicidio colectivo. Esto es muy importante, este planteamiento, porque del abuso en la relación entre el ser humano y la naturaleza es que existe la pandemia. Y no solo esta pandemia, sino que las otras pandemias que han habido. Luis Tobar, ya casi no tenemos tiempo, pero si la idea que querés decir, dila por favor, para desarrollarla. ¿Por qué se le considera cultura a lo de perdón, en China? O sea, esa cultura que ellos tienen de los animales, ¿se le considera una cultura nativa o por qué sí, surge? es nativa en tanto que a gastronomía. Acordate que la gastronomía se refiere al consumo de comidas. Así que vamos a llegar hasta aquí y vamos a ampliar esa idea, Luis, ¿te parece? En la próxima reunión. Nos vemos a las 5. Está bien. Nos vemos a las 5. Ok, Lick. Bien.